Estimados amigos, ¿cómo están? Que les saluda es el doctor Miguel Ángel Carrillo Bautista. Bueno, en esta oportunidad vamos a conversar sobre cuáles son los principales aspectos que hay que tener en el impuesto a la renta y en el IGB respecto a las operaciones que la empresa realice con sujetos no domiciliados. Lo que hay que tener en cuenta es que si nuestra empresa realiza operaciones con sujetos no domiciliados, en caso ellos nos presten el servicio, hay que tomar en cuenta tres aspectos. Primero, que al ser un servicio que prácticamente la empresa va a recibir con sujetos no domiciliados, no está exenta de sustentar la realidad o fehaciència de estas operaciones. Por ello va a ser importante que el sujeto no domiciliado nos proporcione toda la documentación sustentatoria que respalde que este servicio efectivamente se ha prestado, ya sea el contrato, los informes, los correos electrónicos que podamos nosotros haber generado con ellos o en aplicativos digitales si hablamos de historiales de conversaciones que permitan, bajo documentación sustentatoria, demostrar primero que estamos ante una operación real. Otro aspecto importante es, una vez que hemos identificado la documentación probatoria que vamos a exhibir ante una eventual fiscalización cuando SUNAT nos requiera la documentación que respalde la prestación de servicios no domiciliados, es que para efectos del gasto tenemos que demostrar que efectivamente estos servicios eran necesarios para la empresa, es decir, que cumplen con el principio de causalidad, siendo incluso que en el caso de empresas vinculadas que tengan el proveedor o el prestador de servicio la condición de no domiciliado, se nos va a exigir cumplir también con el test del beneficio, ¿no? Que básicamente demostrar cómo ese servicio fue de utilidad para nuestro proceso productivo, cómo nos permitió posicionarnos mejor en el mercado y la incidencia que ha tenido básicamente en la generación de operaciones de la empresa. Por ello, la causalidad va a permitir demostrar qué tan necesario, qué tan normal era el servicio y vinculado justamente con el mantenimiento o la generación de renta agravada para la empresa. Otra formalidad que se requiere es que deduzcamos el gasto en el ejercicio en el cual se ha devengado el mismo. Recuerden que de acuerdo a lo que establece el artículo 57 de la Ley de Impuesto a la Renta, los gastos se deducen en el ejercicio en el cual se devengan. De manera que si el servicio se ha prestado, por ejemplo, este año 2025, va a ser deducible en el 2025, que es el periodo en el cual se ha devengado. Pero hay que cumplir también con una formalidad, y esta formalidad le establece el inciso A.4 del artículo 37 de la Ley de Impuesto a la Renta, el cual señala que en operaciones con sujetos no domiciliados, para que el gasto sea deducible, debemos acreditar haberles pagado la retribución por sus servicios hasta la fecha en la cual la empresa presente la declaración jurada anual del impuesto a la renta. Por ello, fehaciència, que es acreditación del servicio con la documentación probatoria, recuerden que ellos no van a emitir comprobante pago como los que emitimos acá en Perú, sino otros documentos que prácticamente permitan respaldar las operaciones. El caso de invoice, prácticamente un documento del exterior o similar al que sería un comprobante pago aquí, documentación adicional en contratos, valoraciones, correos electrónicos, informe de servicio, todo aquello que pueda respaldar que esta operación o este gasto sea realizado. Segundo, acreditar que ese gasto o ese servicio, esa operación de no domiciliado era necesaria para el proceso productivo, para el mantenimiento o generación de la fuente productora de renta, que es la causalidad. Tercero, que el gasto se está devengando o se está deduciendo en el ejercicio del devengo. Y finalmente, que se cumple con la formalidad de sustentar el pago de la retribución, sea total o parcial, hasta la fecha en la cual la empresa deba cumplir con presentar la declaración jurada anual del impuesto a la renta. Y un aspecto adicional, no solamente hablamos de gastos, sino también que si este sujeto no domiciliado está prestando el servicio en beneficio de una empresa peruana, pues está generando renta de fuente peruana, para lo cual va a ser importante identificar ante qué servicio estamos, porque si es un servicio empresarial, se requiere que se lleve a cabo para generar una retención por renta de fuente peruana, pero si es un servicio como la asistencia técnica, los servicios digitales o incluso las regalías, lo único que se requiere es que el servicio se consuma físicamente en el Perú, con lo cual si se consume en el Perú, a pesar que se presta fuera o en el ciberespacio, si hablamos de los digitales, igual la empresa tendrá que cumplir con retener el impuesto a la renta. Y otro aspecto que hay que considerar, si efectivamente el país donde domicilia el sujeto no domiciliado es un país con el cual Perú ha celebrado un convenio para evitar la doble imposición, porque de ser así, bajo las reglas de los convenios, podría tributarse en el país de residencia y no necesariamente en el país de fuente, que sería el Perú.
pero hay casos de servicios que prácticamente pueden gravarse también en territorio peruano si es que el sujeto no domiciliado presta el servicio mediante un establecimiento permanente o si estamos ante un establecimiento permanente, una sucursal o una agencia del no domiciliado. ¿No? Por ello es importante observar no solamente que vamos a deducir el gasto con no domiciliado, sino si corresponde efectuar la retención del impuesto a la renta al no domiciliado y en casos que no corresponda seguramente por aplicación de un CDI o también de la decisión 578, que en ese caso la 578 prioriza el criterio de fuente. Eso en cuanto a lo que es renta. En cuanto a lo que es el IGB, tengan en cuenta que la ley del IGB considera como operación gravada la utilización de servicios prestados por sujetos no domiciliados, de manera que si el servicio se presta por parte de un no domiciliado y nosotros somos la empresa usuaria, nosotros somos contribuyentes del IGB por ser los consumidores de este servicio, teniendo que pagar el equivalente al 18% del IGB a la administración tributaria para luego utilizar ese pago como crédito fiscal. Recuerden que el IGB no se ampara bajo los convenios de evitar la imposición, los cuales regulan solamente impuestos al patrimonio de la renta. Por ello, en el caso del IGB, independientemente de dónde se preste el servicio por no domiciliado, o sea que se preste en el extranjero o en el Perú, en la medida que se consuma, se utilice o se use económicamente en el Perú, básicamente lo que es el aprovechamiento económico, tenemos la obligación de pagar el IGB en nuestra condición de contribuyentes y luego poder utilizarlo como crédito fiscal. De manera que las conclusiones a las cuales podemos llegar es que en renta el gasto va a ser deducible en una operación con no domiciliado si sustentamos la fehaciencia, la realidad de la operación, la causalidad, si es que acreditamos que se ha devengado en el periodo en el cual estamos deduciendo y lo más importante, que cumplamos con la formalidad que establece el inciso A.4 del artículo 37 de efectuar el pago de la retribución hasta la fecha de la presentación de la declaración jurada anual. Y en el caso de las retenciones, si efectivamente verificar los supuestos del artículo 9 para ver si se ha generado renta de fuente peruana y también si es aplicable a algún convenio para evitar la doble imposición, de los convenios que ha suscrito Perú, o la decisión 578 que abarca Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia. Y en el caso del IGB, lo que habría que analizar es si ese servicio se va a aprovechar económicamente en el Perú para que tengamos que pagar el IGB correspondiente y luego utilizarlo como crédito fiscal. En buena cuenta, estas son las obligaciones formales y tributarias que debemos observar en operaciones con sujetos no domiciliados. Para cualquier asesoría vinculada con operaciones con no domiciliados, ya saben, pueden contactar directamente a mi número 987-527476 o escribirme al correo electrónico carrillo.m@gmail.com. Nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.